Bueno, la gerontología social es como un árbol, lo podemos visualizar ahí. Cuida el crecimiento, la salud, se ocupa de la biología, de la psicología social y de la cultura. Y la gerontología tiene tres ramas. Una es la gerontología experimental, que se encarga de estudiar el proceso del envejecimiento en los seres vivos y también en los inorgánicos. Otra es la gerontología médica, comúnmente conocida como geriatría, y el gran capítulo, que es la gerontología social, que en realidad es cómo el hombre viejo actúa sobre la sociedad y cómo la sociedad actúa sobre el hombre viejo. La previsión social es como, en esta imagen tenemos entonces el árbol, que la parte de las ramas y de los frutos sería la gerontología, y las raíces y el riego serían los recursos previsionales, es decir, los ingresos dignos para políticas públicas y servicios sostenibles. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha empezado a ocurrir? Que hasta el día de hoy la gerontología y la previsión social han caminado en forma paralela. Son disciplinas que vienen desde hace años, excelentes, pero que en realidad no terminan de lograr una conjunción, una complementariedad, una sinergia para poder en realidad atender la problemática que empiezan a tener o que empezamos a tener las personas mayores. No alcanza con pagar una jubilación al final del camino. ¿De qué sirve que la gerontología logre que un individuo llegue en las mejores condiciones de salud si la previsión social no es capaz de darle un sustento económico para que pueda disfrutar los años que le quedan? Y lo inverso, ¿de qué sirve que tenga una muy buena jubilación o una muy buena pensión si llega en condiciones de discapacidad? Por lo tanto, lo que estamos tratando o queremos es que en realidad esta complementariedad y esta sinergia haga que un individuo en todo el ciclo de la vida, porque eso es lo que va a tener de diferente la gerontoprevisión con respecto a la geriatría y a la previsión en forma separada. La gerontología es reactiva, es decir, cuando actúa, cuando una persona llegó a ser vieja. Y la previsión, cuando actúa, cuando un individuo está en condiciones de empezar a aportar. En cambio, la gerontoprevisión quiere tomar al hombre en todo el ciclo vital, desde la gestación hasta la muerte. Es decir, que va a ser proactiva, va a actuar en cada momento en que el individuo está cursando su etapa etaria. He usado la metáfora de la naranja para que podamos entender hacia dónde queremos ir con la gerontoprevisión. Dos hermanos jóvenes desean una naranja y pelean por ella. Esto lo utilizan mucho los abogados sin entender realmente las necesidades del otro. ¿No pasa? Perdón. La mediadora realiza un acuerdo para repartir la naranja porque la hermana quiere la naranja para hacer una torta y el hermano quiere el jugo para tomarlo, por supuesto. Pero la solución verdadera está en que cada uno puede utilizar una parte de la naranja para lograr los objetivos que tiene. Es decir, que la cáscara va a simbolizar la gerontología social, que es la que protege, da forma y prepara el terreno,
mientras que el jugo simboliza la previsión social, que es la sustancia, lo que consume y sostiene. Por eso decimos que la gerontoprevisión tiene que lograr que un individuo llegue en forma saludable, exitosa, activa, digna, pero económicamente sustentable. Si no, no sirve. Y es lo que, en definitiva, nos está pasando en la actualidad. Sobre todo pienso en los países como los nuestros, en donde un jubilado puede haber trabajado toda su vida y llega con una jubilación miserable que no le alcanza ni para pagar los medicamentos. La gerontología social sola no basta. Entiende el proceso del envejecimiento, pero no resuelve la sustentabilidad económica. Y la previsión social sola no basta. Da recursos económicos, pero sin el conocimiento gerontológico. Por eso estamos tratando de preparar a los gerontólogos con conceptos previsionales y a los previsionalistas con conceptos gerontológicos. ¿Para qué? Para lograr fundamentalmente esto que está puesto acá, que es la complementariedad y la sinergia de ambas disciplinas. La gerontoprevisión no viene a competir ni con la gerontología ni con la previsión social, las viene a complementar. No sé a dónde apuntar. Bueno, ¿qué es entonces la gerontoprevisión? La gerontoprevisión es una disciplina integradora que busca articular la gerontología y la previsión social desde una perspectiva proactiva, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Estamos acostumbrados a hablar de multidisciplinas. Bueno, es un grupo de profesionales que trabajan cada uno con su profesión. Es insuficiente. La interdisciplina es más importante que la multidisciplina. Pero lo más importante en la gerontoprevisión es la transdisciplina, es decir, que cada profesión pueda trascender a su propia formación, a su propia profesión. Vamos a integrar conocimientos y prácticas de la gerontología social y de la previsión social para promover, como dijimos recién, un envejecimiento saludable, exitoso, activo, digno y económicamente sustentable. Bueno, estoy perdido como en toda sinergia, el todo siempre, el todo es mayor que la suma de las partes. Eso es lo que es la gerontoprevisión. Sumar lo bueno de la gerontología y de lo previsional para lograr un mejor envejecimiento del adulto mayor. La gerontología social no puede garantizar estabilidad económica. La previsión social no puede asegurar el bienestar emocional o físico. Es por eso que nosotros pretendemos que se trabaje en forma mancomunada. Ambas deben trabajar juntas para ofrecer una solución, integrar y optimizar su colaboración. El trabajo conjunto ofrece una solución más completa, cada disciplina se especializa en su fortaleza y trasciende. No sé dónde apuntar realmente. Como dijimos recién, la gerontoprevisión no compite ni reemplaza, sino complementa la gerontología y la previsión. Ambas disciplinas mantienen su independencia y autonomía y suman fuerza. El objetivo final es una atención o un enfoque holístico
a las personas mayores, que incluye la salud física y psicológica, representada por el equipo de salud, el bienestar, el equipo de salud representa el bienestar social, guiado por trabajadores sociales o asesores, y la seguridad económica apoyada por asesores financieros. Si apunto a la pantalla no cambia. Ahí. ¿Pudo hacerlo? Ya lo hice. Bueno, lo que dijimos recién, ¿qué es un gerontólogo? Un gerontólogo es un profesional capacitado para manejar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que afectan a las personas mayores. ¿Qué carencias tiene un gerontólogo? La falta de formación previsional, lo que limita su capacidad para abordar temas relacionados con la seguridad económica. Llega una persona mayor en el caso de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud, y los previsionalistas no tienen idea ni capacidad ni conocimiento sobre lo gerontológico. Por lo tanto, no pueden brindarle a esa persona los conocimientos que no pueden tener. Es por ello que tenemos que formar también a los profesionalistas en gerontología, como dije recién, y a los gerontólogos en previsión. Un profesional, ¿cuáles son las carencias del previsionalista? La falta de formación en gerontología social, lo que va a limitar su compromiso, su comprensión de las necesidades emocionales, psicológicas y sociales que tienen las personas mayores. Características principales de la gerontoprevisión. Actúa desde el inicio del ciclo vital. Como les dije, la gerontoprevisión toma al individuo en todo su ciclo vital desde la gestación. Es proactiva porque se anticipa y planifica. Es holística porque integra toda la dimensión de la vida. Es interdisciplinaria porque reúne saberes múltiples. Es transdisciplinaria porque trasciende cada profesión. Y siempre, como dijimos recién, el todo es más que la suma de las partes. Los elementos que la fortalecen: justicia intergeneracional, participación activa de la comunidad, sostenibilidad previsional y económica, inclusión e innovación tecnológica, derechos humanos y dignidad en la vejez. La gerontoprevisión no es una teoría más, sino una manera de actuar hoy para construir la vejez que deseamos vivir mañana. La gerontología nos dice cómo envejecer bien. La previsión social nos debe ayudar para hacerlo. Y la gerontoprevisión une ambas disciplinas en un mismo propósito para lograr un envejecimiento saludable, exitoso, digno, activo y económicamente sustentable. El envejecimiento no es un problema del mañana, es una oportunidad de hoy, del presente. Cada decisión que tomamos hoy en salud, educación, trabajo o previsión puede acortar o alargar el camino hacia una vejez saludable. Un poco esto relacionado con la disertación de Masato recién, la evolución y proyección de la esperanza de vida en América Latina. Fíjense que en el año 1950 Chile estaba en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. En el 2022 está en el segundo lugar y para el 2100 va a estar en el primer lugar.
esta es la proyección. Se espera para el 2100 que casi todos los países latinoamericanos superen los 88 años de esperanza de vida. Por primera vez en la historia del mundo, en el año 2025, la cantidad de personas mayores y la cantidad de menores de 15 años se han igualado. A partir del 2025, la cantidad de personas mayores hacia el 2050 va a aumentar en un 26 a un 27% y la cantidad de personas menores de 15 años va a llegar a un 16 a un 17%. Esto va a provocar verdaderamente una crisis intergeneracional. No vamos a tener cantidad de jóvenes en edad laboral que puedan sostener a la gran cantidad de personas mayores. Esto significa que vamos a tener que tomar medidas muy importantes desde el punto de vista de las leyes. Pero no tenemos que legislar para la vejez, tenemos que legislar para la vida. América Latina se enfrenta a una doble transición. Una población que envejece rápidamente y sistemas de previsión social y de salud que están caducas. No sé cómo es el sistema en Chile, pero se me debe ocurrir que debe ser muy parecido a lo que pasa en la Argentina. Es decir, en realidad estamos muy mal. América Latina enfrenta un desafío dual, entonces. La planificación intergeneracional es clave para enfrentar este cambio demográfico, asegurando que las futuras generaciones pueden sostener a una población cada día mayor. No las van a poder sostener si no hacemos cambios estructurales. Hay lo que se denomina el bono demográfico. El bono demográfico es un periodo que estamos cursando fundamentalmente casi en el mundo entero, por supuesto en América Latina, entre el 2025 y el 2050. Es una etapa en donde hay una gran proporción de personas que están en condiciones de trabajar y de mantener a los menores de 15 años y a los mayores de 65 años. Si este periodo no es bien utilizado, a partir del 2050, un poco lo que dijo Mazoto, vamos a disminuir todos los países en cantidad de habitantes. Argentina hoy tiene 48, casi 49 millones de habitantes. Para el 2050 va a tener menos de 48 millones y para el 2100 va a estar por debajo de los 40 millones de habitantes. Esto lo dijo recién el señor Mazoto. Bueno, hablando de transición demográfica, acá podemos ver que la transición demográfica es el proceso histórico mediante el cual una población pasa de un régimen demográfico tradicional caracterizado por las altas tasas de natalidad y mortalidad a otro moderno con bajas tasas en ambos indicadores. La línea azul habla de la tasa de natalidad, la línea verde habla de la tasa de crecimiento y la línea roja de la tasa de mortalidad. Hablamos de 5 fases. La primera fase es donde la natalidad y la mortalidad son altas, el crecimiento prácticamente es nulo. Apunto a la pantalla, pero no cambia. La fase 2 disminuye la mortalidad, ahí la están viendo, por mejoras sanitarias, pero la natalidad sigue alta. Hay una explosión demográfica. La fase 3
comienza a descender la natalidad y cae la mortalidad y tenemos un aceleramiento del crecimiento. Y la fase 4 baja la tasa de natalidad y mortalidad y tenemos un crecimiento lento y estable. Y vamos a tener la fase 5, que es la transición demográfica avanzada. Y acá también lo relaciono con lo que estaba hablando anteriormente Mazoto, en donde las mujeres, en nuestro país por lo menos, y creo que acá en Chile es muy parecido, en el año 1950 tenían 3 a 4 hijos y hoy tienen escasamente uno, en el año 2025, 1.4. Es decir, que no podemos reemplazar, y este es un inconveniente muy importante, porque es lo que estábamos diciendo recién, que si no logramos que se tengan más hijos, vamos a tener el gran inconveniente de que no vamos a poder mantener incluso a la población que cada vez envejece mucho más. ¿Por qué? Y bueno, también por lo que se dijo antes, porque hay un aumento de la esperanza de vida y hay una disminución de la tasa de natalidad. Bueno, los 10 principios de la gerontoprevisión. Primero, la gerontoprevisión comienza desde el inicio. No se actúa en la vejez, se anticipa desde la infancia. Segundo, la justicia intergeneracional guía nuestras decisiones. Lo que damos hoy lo heredarán los que vienen. Tercero, integra disciplinas, no las enfrenta. La previsión social y la gerontología se complementan. Cuarto, nadie debe quedar afuera. Una sociedad justa protege a todos sus mayores. Quinto, el sistema previsional debe ser económicamente sustentable. Sin equilibrio no hay protección posible. Sexto, la edad no debe excluir del trabajo digno. La discriminación etaria empobrece a todos. Es lo que hemos venido hablando incluso en el panel sobre edadismo. El edadismo es una discriminación. Nosotros también introducimos en la Argentina el término viejismo. Viejismo es en realidad un término que lo acuñó el doctor Leopoldo Savaresa y es verdaderamente un prejuicio. Ejemplo, cuando a lo mejor un abuelo, por utilizar la palabra abuelo, en la familia habla con sus nietos y sus nietos pueden llegar a decir no le hagamos caso al viejo, no entiende absolutamente nada. Eso es realmente un viejismo, es un prejuicio. Mientras que el edadismo es la discriminación que fundamentalmente cuando la acuñó Battle, allá en el año 1969, él hablaba que era una discriminación en todas las edades, no solo en la edad de las personas mayores. Lo hemos visto últimamente en la discriminación que hay con las personas mayores que, como decíamos antes en el panel anterior, buscan trabajo y por supuesto no lo encuentran. Yo quiero decirles que hay diferentes maneras de clasificar la edad. Tenemos lo que denominamos una edad cronológica, que es una edad administrativa. Es la edad que realmente nos marca el almanaque desde el día que nacemos. Y a los 65 años a los varones los jubilan y a los 60 años jubilan a las mujeres. No importa en qué condiciones estén. Tenemos una edad biológica. La edad biológica o la edad que los médicos definimos como la edad de nuestras arterias. Es decir, podemos tener viejos con arterias más jóvenes y jóvenes con arterias más viejas, depende de las enfermedades o patologías que pudieran tener. Tenemos una edad psicológica o una edad que es la que nosotros sentimos. A muchos de los que están acá, que a lo mejor tienen
60, 70, 80 años, si uno le pregunta qué edad sentís que tenés, puede llegar a decirte, mira, me siento como de 50 o de 55. Tenemos una edad social, que es la edad que hemos construido en el transcurso de nuestra vida con nuestra profesión, con nuestra familia, con nuestro trabajo. Es la que por ahí tiene una actitud que es discriminativa en el sentido que nos marca cómo debemos ser cuando somos viejos. Es decir, cómo te vestís, qué cosas haces, qué te queda bien, qué no te queda bien. Y ahora hemos agregado una edad futura, que es la que estamos percibiendo para el mañana, que puede ser positiva, porque podemos llegar a percibir que vamos a vivir a lo mejor hasta los 100 años, o puede ser negativa porque creemos que vamos a vivir mucho menos. Pero sepan que la edad que se considera que están para las que estamos preparados para vivir es de aproximadamente 120 a 130 años. Esa edad todavía no la alcanzamos, pero es posible que más adelante lleguemos a poder lograrla. No seremos algunos de los que estamos acá, nos marcarán y dirán, mira, como decía el que está en el cuadro, pero bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, prevenir es más justo que reparar. Planificamos para evitar la exclusión y la fragilidad. La vejez debe ser activa, participativa y visible. La invisibilización es una forma de violencia. Es lo que recién les explicaba que era el viejismo. Las redes comunitarias fortalecen a la sociedad toda. Una comunidad solidaria es el mejor seguro de vida. Y la vejez no es un problema, es una oportunidad para mejorar como sociedad. El futuro se construye cuidando a quienes ya nos han recorrido. ¿Qué es el capital de salud? La importancia de los primeros años. El stock inicial de salud es heredado de los padres y está representado por el patrimonio genético. Algunos autores dicen que todos nacemos con un 25% de carga genética. Y otras influencias que pueden presentarse en la vida fetal y o inmediatamente después del nacimiento. El peso bajo al nacer, menos de 2,5 kilos, es un indicador de stock inicial de salud. Invertir en la salud materno-infantil es asegurar el futuro de toda la sociedad. Si a alguien tenemos que cuidar son a las mujeres, y mucho más a las mujeres en etapa de fertilidad. La calidad de las condiciones en las que un feto pasa las 9 lunas en el útero materno determina la vulnerabilidad o la fortaleza que desarrollará su organismo en los años que le toque vivir. Apunto ahí. Lo que se siembra en la gestación se cosecha en toda la vida. La desnutrición infantil genera la única debilidad mental que se puede prevenir y revertir. Cuando el niño nace, el cerebro pesa de 1 al 2% de su peso corporal, alrededor de 35 a 70 gramos, 6 monedas de un peso. A los 14 meses, el cerebro alcanza aproximadamente 900 gramos, 150 monedas de un peso. Y en la edad adulta llega a 1.200 gramos, 200 monedas de un peso. Miren la importancia que tiene el primer año de vida, tanto en la alimentación como en el estímulo. Es por eso que el profesor Mockeberg, que es un chileno, realmente el padre de la nutrición,
Monkeberg, destaca que el primer año de vida marca la suerte de ese individuo, de ese pueblo y de esa nación. El futuro de las personas se juega en los primeros años de vida. Invertir en la niñez es regalar dignidad a la vejez. Aquel que no haya tenido la suerte de estar bien alimentado, ha tenido la suerte de estar bien estimulado, podrá aprender a leer y escribir, pero nunca llegará a la universidad. Bueno, acá he querido asociar cómo la gerontoprevisión tiene una participación activa en la economía plateada. Para el 2050, 1 de cada 3 chilenos será mayor de 60 años. Eso se dijo también en el panel que nos antecedió. En el año 2023, más del 16% de la población argentina tenía 60 años o más. La economía plateada a nivel mundial mueve aproximadamente 15 billones de dólares al año y una visión futura proyecta que podría alcanzar 30 billones hacia el 2030. Para el 2050 se estima que tanto Chile y Argentina un 25% y Chile un 33% de personas mayores de 60 años. Acá volvemos a repetir que debemos superar el edadismo y el viejismo. La negación del envejecimiento y la idea de que la vejez es una carga, debemos desterrarla. Debemos combatir fundamentalmente al edadismo. Lo debemos realmente combatir. La longevidad es, en realidad, el mayor logro de la humanidad. Hoy superamos, no puedo recordar con exactitud la cantidad de centenarios que hay en el mundo, pero ya son muchos. La gerontología y la previsión plateada se unen para transformar la longevidad en bienestar, en dignidad, en desarrollo sostenible para todas las generaciones. De esa integración surge la economía plateada, que ustedes saben mucho más que yo. Lo vienen desarrollando acá en Chile de una manera espectacular, cosa que todavía en Argentina no ocurre. En definitiva, este círculo virtuoso entre la gerontología social y la previsión social retroalimentan a la economía plateada. La gerontoprevisión prepara el terreno. La economía plateada aprovecha ese terreno fértil. Me voy apurando porque ya no me queda tiempo. Envejecimiento y decisiones. Ustedes pueden estar hoy aquí y son tomadores de decisiones. Trabajan en instituciones universitarias, servicios públicos o cajas previsionales para transformar organismos en promotores del envejecimiento activo, en las universidades formar profesionales y generar investigación en vejez, servicios públicos contribuir con políticas para una sociedad longeva y en las cajas previsionales sostener sistemas y brindar protección social. El envejecimiento y sus decisiones. El envejecimiento no es un problema del mañana, es una oportunidad del presente. Cuando las personas mayores viven activas, saludables y conectadas, toda la sociedad se fortalece. La gerontoprevisión transforma el envejecimiento en una oportunidad colectiva. Cada decisión que tomamos hoy
en salud, educación, trabajo o previsión, puede acortar o alargar el camino hacia una vejez saludable. Bueno, la longevidad transforma la manera en que trabajamos, consumimos, habitamos las ciudades y nos relacionamos. Lejos de ser una carga, las personas mayores impulsan innovación, empleo y cohesión social. La economía plateada abre mercados en salud, turismo, tecnología, viviendas y finanzas, generando oportunidades para todas las generaciones. En la sinergia entre gerontología social y previsión social se encuentra la clave para aprovechar este motor económico y humano. Bueno, no voy a repetir qué es el edadismo, qué es el viejismo. Dijimos que el edadismo es discriminación, simplemente que el viejismo es un prejuicio y estigma, que la economía plateada nos recuerda que las personas mayores son consumidores activos, utilizan tecnología, generan empleo y sostienen parte de la economía. Y la gerontoprevisión integra lo mejor de la gerontología y la previsión social, construyendo un modelo donde jóvenes y mayores trabajan juntos, se complementan y generan sinergia. El envejecimiento no es un freno, es un motor. No es un gasto, es una inversión. No es un problema, es una oportunidad de nuestra época. Y recomiendo menos pastillas y más zapatillas. No alcanza con pagar una jubilación al final del camino. La previsión, bueno, la salteé, puedo volver. La previsión debe comenzar mucho antes, promoviendo condiciones que permitan llegar a la vejez con salud, autonomía y seguridad económica. Y la gerontología, para lograr resultados reales, necesita del respaldo de la previsión que sostenga la calidad de vida de las personas mayores. La gerontoprevisión es una manera de actuar hoy para construir la vejez que deseamos vivir mañana. La vejez y la jubilación son el presente y el futuro de todos. Hoy somos los agentes del cambio, construyendo una vejez plena para todos. La construcción de una vejez digna no depende solo de los gobiernos, sino de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por esta interesante exposición. Le he pedido que por favor tome asiento porque va a formar parte del panel que viene a continuación y que hemos denominado Vivir Más, Vivir Mejor, Salud y Autonomía como Capital Social. Invito que suban al escenario Marcela Carrasco, médico internista y geriatra, profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente Marcela es jefe de la sección de geriatría y del postítulo de geriatría de la Universidad Católica. Su trayectoria integra docencia, investigación y práctica clínica con destacada participación en estudios y publicaciones sobre salud y envejecimiento. Bienvenida, Marcela, por favor, te invito a tomar asiento. También invito a este escenario a Gerardo Fache, médico geriatra y profesor asistente de la Universidad de Chile. Gerardo es codirector de la célula de geriatría del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Es jefe de la unidad de geriatría de Clínica Las Condes y médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Fue presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y posee un MSc en Evidence Based in Healthcare de la Universidad de Oxford. Bienvenido, Gerardo.
También invito a subir al escenario a Ángela Arenas, abogada de la Universidad Austral de Chile, doctora en bioética, Ateneo Pontificio Reginas Apostolorum, y doctora en teoría del derecho de la Università For Vergata de Roma. Es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Fidisterre y miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Sus líneas de investigación se centran en derechos de personas mayores, derecho sanitario y violencia intrafamiliar. La investigación es derechos y personas mayores. Eso, derecho sanitario y violencia intrafamiliar. Bienvenida, Ángela. Y por último, invito a quien moderará esta conversación, Marco Spíldora, periodista y gerontólogo, magíster en comunicación estratégica y en políticas públicas. Es secretario de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, cofundador de la Corporación Acción Mayor y colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Instituto de Neurocirugía, Dr. Alfonso Asenjo, y consultor en comunicación, salud y envejecimiento y cultura. Bienvenido, Marco, tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por esos aplausos, también por Carolina, por la bienvenida. Yo quiero agradecer en lo personal la invitación de Rosita Kornfeld, destacada gerontóloga, cofundadora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, exdirectora del Senama, en fin, a Carlos Román, director de esta tercera cumbre, que vuelve acá al Campus Oriente de la Católica, así que yo me siento muy complacido por esta invitación. Y esta también es una cumbre de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile también, porque tenemos acá a Gerardo Fache, past president, médico geriatra, también a Ángela Arenas, que es abogada, directora actual de nuestra sociedad, presidenta del Congreso del año pasado, y Marcela Carrasco, médico geriatra, socia de nuestra sociedad. Y bueno, tenemos un socio internacional que es el doctor Félix Naim, ¿o no? Amigo también de nuestra sociedad de Chile, lo conocimos el año pasado en Mendoza, y estos lazos que se crean efectivamente en torno a esta temática son los importantes que nos tienen acá. Y los lazos que se van creando entre ustedes en el café, en estas jornadas, son sumamente importantes para adquirir conocimiento, para adquirir experiencia y efectivamente poder trabajar por una vejez digna y vital. Yo quiero partir con el doctor Gerardo Fache. Bueno, hemos escuchado y hemos podido leer también. Yo también estoy de acuerdo que tenemos que cambiar el enfoque y hablar de oportunidades, de desafíos, más que esa imagen negativa que lamentablemente todavía subsiste respecto de la vejez en Chile. Pero hoy día la mayoría de las personas mayores en Chile son autovalentes, a pesar de que un 41% de la encuesta de inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile, del Senama y la Universidad de Chile, cree que sí, 41%, pero el resto no. Entonces obviamente que todavía tenemos que hacer mucho, doctor, y la salud es fundamental, porque hoy día tenemos amenazas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del deterioro físico, deterioro cognitivo, la soledad no deseada, el tema de la discapacidad, en todas sus expresiones, doctor. ¿Cómo podemos vivir más y mejor con todas esas amenazas hoy día? Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Antes que todo también me sumo a los agradecimientos de poder participar el día de hoy. Y esa es una pregunta que adquiere un valor bien significativo porque en un grupo tan numeroso como las personas mayores, una de las situaciones que se hace muy relevante transparentar es que es un grupo muy heterogéneo. Entonces, en la medida que no partamos desde una base entendiendo esas diferencias que son fundamentales para la concepción de algo tan genérico y fundamental y como pilar que es la salud, dificulta o ha sido una barrera donde muchas veces estos prejuicios, este viejismo, este edadismo que plantea también muy bien el profesor Naim, han sido claves para que las respuestas que hayamos tenido desde los sanitarios han sido más lentas. La concepción de salud, y ahí me pueden ayudar también para tratar de visualizar desde la perspectiva histórica en qué momento cambió de ser una concepción integral que involucra aspectos
físicos, sociales y mentales, a ser un foco puesto en el tratamiento de las enfermedades. Y hoy día respondemos a situaciones que hoy día son un problema y estamos bastante tarde en una estrategia donde debiéramos mirar cómo la salud debiera ser una invitación para partir desde el principio, desde estrategias de promoción, desde estrategias de prevención y que evidentemente tienen que hacer cargo del diagnóstico, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Por lo tanto, necesitamos generar un cambio de paradigma para volver a los orígenes de la concepción de la salud, involucrando todos estos aspectos. Y esto involucra también cambiar el concepto de que la economía platea solamente esté centrada en el consumo y los servicios. Aquí va a ser fundamental que la salud adquiera un valor muy significativo y repensemos cómo queremos y cómo vamos a hacer que la salud dé respuesta a un proceso que necesita que lo pongamos desde manifiesto en una estrategia que involucre todos estos aspectos y sea lo suficientemente versátil para acompañar toda esta trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fache. Ángela Arenas, abogada especialista en Derecho. No hay economía plateada sin derecho hoy día. ¿Ah? ¿Cómo podemos compatibilizar? Hoy día las personas mayores son sujetos de derecho, pero lamentablemente todavía existen derechos vulnerados, hay maltrato, hay muchos casos de violencia y hoy día necesitamos seguir sensibilizando, obviamente, pero también crear conciencia. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es tu visión ahí respecto al enfoque de derechos? Ángela. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Rosita la invitación, a Macarena, por y la generosa presentación que hicieron a todos los ponentes. Bueno, con respecto a la pregunta de Marco, yo creo que desde el punto de vista sanitario y del derecho sanitario, cómo se puede contribuir a todo lo que es la economía plateada y a este Senior Lab, ¿no? Esta vida en desarrollo y funcionalidad y hasta cierto punto activa de las personas mayores en la comunidad, integrada. Y a mí me gusta más hablar de integrado que activo, porque a veces las personas no están tan activas en la sociedad, pero lo importante es que estén integradas. Yo creo que una clave en este aspecto desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista del derecho sanitario, como nosotros reconocemos a las personas mayores, es tener una mirada preventiva de la salud. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista de la salud preventiva, evidentemente el cuidado durante todo el curso de vida aparece como un eje fundamental. Lo decía el profesor en la ponencia anterior, cuando hablaba de este cuidado que nace desde el curso de vida, ¿cierto? Que se da desde la concepción a la muerte, y nosotros vamos viendo que la nutrición es importante, pero también una educación hacia la vejez. Es decir, cuando nosotros hablamos de salud y hablamos de los derechos de las personas mayores, nosotros tenemos que hablar de una educación, de un derecho que parte desde la educación hacia adelante. Es decir, que las personas una persona envejece como ha vivido, por lo tanto, si nunca ha hecho deporte, si nunca se ha educado a una alimentación adecuada, si nunca se ha desarrollado desde el punto de vista de un cuidado adecuado a su vida, evidentemente va a envejecer sin esos hábitos que le permiten mantener una vida y una vejez que sea funcional a su curso de vida y a su estilo de vida que ya es propio, porque como dijo el doctor Fache, la vejez es profundamente heterogénea. Y desde ese punto de vista, el derecho sanitario ha ido avanzando en reconocer ciertos sistemas de cuidado. Por una parte, la ley ha estado reconociendo subsistemas específicos de cuidado con un sistema nacional de cuidado que viene hace mucho tiempo, no es actual. Este subsistema de cuidado se viene trabajando hace mucho tiempo. El Ejecutivo actualmente ha puesto un énfasis claro en la función de los cuidadores, pero la verdad es que también tenemos que mirar cómo en este subsistema de cuidados incorporamos a las personas mayores, porque hoy en día en el subsistema de cuidados las personas mayores no están precisamente incorporadas porque el énfasis ha estado en los cuidadores. Pero por otro lado tenemos buenas noticias porque tenemos una ley de cuidados paliativos como es la 21.375 que antes no consideraba
el cuidado paliativo propiamente tal. También tenemos la Ley de Salud Mental, que considera, por ejemplo, las voluntades anticipadas de tratamiento, que son un gran apoyo para todo lo que es las enfermedades neurodegenerativas, y que eso también es parte del cuidado y precisamente del cuidado paliativo. Y ahí tenemos entonces la Ley 21.331, que también data del año 2021. Entonces también nosotros vemos que todas estas acciones van apuntando a un mejor cuidado, tanto durante la vida como previniendo, digamos, o proyectando lo que es el final de la vida. O sea, hay un continuo. Y también vemos que existen leyes, como por ejemplo la 20.584, que es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, comúnmente conocida, donde nosotros observamos que no la miramos siempre desde el punto de vista del cuidado, pero sí tiene muchas disposiciones asociadas a la protección del cuidado y de la familia, ¿ya? O de los entornos próximos que dicen relación con el cuidado. Entonces ahí nosotros tenemos que observar que siempre hay una relación con el acompañante, hay muchas disposiciones de esa ley que hablan de los entornos próximos o entornos familiares o familiaridad en relación al paciente, hablan de la relación médico-paciente, hablan de la posibilidad del consentimiento informado del paciente, y muchas veces en los ámbitos sanitarios se entiende el consentimiento informado como un papel que se firme y punto. Pero la verdad es que eso es sumamente erróneo, porque el consentimiento informado es un proceso que culmina en un documento, pero es todo un proceso que tiene que ver con la información que se provee al paciente, con el entendimiento del paciente, con la evaluación de la competencia en la toma de decisiones del paciente, que culmina con un proceso de consentimiento informado. Y a mí muchas veces me preguntan, de hecho vengo de dar una clase en Medici, en la plataforma de la Universidad de Chile, que es online, sobre las voluntades anticipadas, y me preguntan qué es la voluntad anticipada de tratamiento que regula la Ley de Salud Mental, y yo siempre digo que creo que lo más fácil es una voluntad anticipada prospectiva, es decir, es un consentimiento informado prospectivo, es un consentimiento para el futuro, ¿ya? Yo accedo hoy a decir qué tratamiento, qué cuidado quiero para el mañana, en aquellos casos en que yo no tenga competencia en la toma de decisiones en salud en un momento dado. Y eso es sumamente útil, deja muy tranquilo a los equipos sanitarios, deja muy tranquilo al entorno próximo cuando hay que tomar decisiones que pueden ser extraordinarias, que pueden ser desproporcionadas para una persona en un momento dado, como puede ser una alimentación artificial, como puede ser una reanimación, y como puede ser también incluso después de la muerte, cuando quiero un determinado rito, cuando quiero una determinada canción al momento de mi muerte, cuando quiero una determinada compañía. Entonces existen muchas formas hoy en día en que el derecho está reconociendo cada vez más que las personas tenemos esta dimensión múltiple o una dimensión integrada, más holística respecto de lo que es un sujeto de derecho, ¿ya? Y no solamente una pasividad. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Va a haber espacio no solamente para aplausos, sino que también para sus preguntas, sus comentarios, para que vayan preparando. ¿Ah? Sí. Empezamos justamente por Gerardo y Ángela, porque están también con la agenda y con los tiempos, así que para aprovechar efectivamente este panel. Doctora Carrasco, ¿cómo compatibilizar salud y autonomía? ¿Ya? Hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de una heterogeneidad de personas mayores, hablamos de ese desafío de vivir más y mejor, lo que decía el doctor Nayim respecto del primer año de vida, lo que sembramos el primer año, pero si no nos sembramos, ¿podemos hacer un cambio todavía? ¿Estamos a tiempo a los 40, a los 50 años? Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. O sea, yo creo que en principio nunca es tarde, ¿ya? Y eso uno siempre lo tiene que recordar. La vida, en el fondo, es muy heterogénea para todas las personas, ¿verdad? Y hay gente que no tiene las mismas oportunidades en el nacimiento
pero la vida también da oportunidades a lo largo de la vida. Y yo creo que en ese sentido es fundamental saber qué cosas hacen bien, ¿verdad? Y qué cosas uno tiene que cuidar. Y hemos ido aprendiendo que, en el fondo, para tener un buen envejecer, como decía Ángela, el fondo uno envejece como ha vivido, y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, claro, cuidar la salud, ¿verdad? Tener hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, pero hoy día también se ha visto que hay gente que incluso nunca hizo ejercicio, aun cuando se ponga a hacer ejercicio ya siendo una persona mayor, igual tiene beneficio, ¿ya? Es muy importante cultivar las redes sociales, porque los amigos, y no solo la familia, sino que también los amigos, en fondo hay que cuidarlos, y a veces hay periodos de la vida en que es más difícil, ¿verdad?, cuidarlos, porque uno tiene mucho trabajo y está corriendo para todos lados, ¿verdad? Pero en el fondo hay que recordar que esos compañeros de vida también nos van a acompañar cuando uno tenga menos trabajo y tenga menos responsabilidades, y esos son elementos que van ayudando a la salud. No sé si han visto, hay un programa muy bonito de los puntos azules que está en Netflix, sobre las poblaciones que son especialmente envejecidas, donde hay muchos centenarios, y ahí en el fondo rescatan como cuáles son estos hábitos que permiten un buen envejecer con edades extremas de 90 y más de 100 años. Y en el fondo ahí rescatan el tema de la alimentación, ¿verdad?, las redes sociales, la espiritualidad, ¿verdad?, independiente de qué tipo de religión, pero en el fondo el dar un espacio a la espiritualidad también se asocia con un buen envejecer. El ser parte de una comunidad, ¿verdad?, el como ir avanzando en esta vida como en un clan, también en el fondo contribuye. Así que creo que nunca es tarde y que siempre podemos hacer cosas por nuestro bienestar. Y antes que se me olvide, en el fondo, y preocuparnos también no solo de nuestro bienestar, sino que de nuestros pares y de nuestros mayores. Yo creo que eso también es una cosa que se educa, y en el fondo el cuidar de las personas mayores con una señal de respeto, en el fondo es fundamental, y eso uno lo debe hacer desde los niños, ¿verdad?, en el trabajo, el respeto a nuestros profesores, ¿verdad?, y en el fondo es la única forma que tengamos una sociedad en que la vejez no sea vista tanto con estigma como algo negativo. A mí me da risa porque en el fondo uno dice ya, las personas mayores, ¿verdad?, y parece ser un número, pero cuando uno piensa y dice, no sé, si se jubilan a los 60 o a los 65, uno dice, son terriblemente jóvenes, ¿verdad? Puede que mi profesor, el doctor Marín, siempre decía que es viejo el que es 10 años mayor que uno, pero, y eso se va corriendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero uno dice, alguien de 60, 65 tiene muchísimo que aportar todavía, ¿verdad? Y yo creo que ese respeto, en el fondo, es importante recogerlo. ¿Aplauso? Gracias, doctora. Doctor Nayim, ¿cómo nos preparamos para una vejez digna y vital? Pensando en que hoy día muchos jóvenes piensan que que la historia nació con ellos, que la juventud es eterna. ¿Cómo los subimos al carro de la gerontoprevisión, de esta solidaridad intergeneracional? ¿Cómo lo hacemos para vivir más y mejor? Si tuviera la fórmula. Bueno, en realidad creo que con educación. Me parece que es elemental que empecemos a educar, y por eso estamos proponiendo que se debe empezar desde la gestación. Debemos educar a la madre cuando está realmente gestando. Debemos tener en cuenta que el ciclo vital tiene 3 etapas. Una etapa que es la de la niñez y la adolescencia, en donde en realidad hay un desahorro, porque es la etapa en donde hay aprendizaje, en donde no se trabaja, en donde está mantenido por los padres y a veces hasta por el Estado. Después viene una segunda etapa, que es la de la adultez en adelante, en donde, bueno, es la etapa en donde hemos terminado de estudiar, empezamos a trabajar, empezamos a ahorrar. Tenemos que, en esa etapa es cuando debemos realmente empezar a prevenir
Porque en realidad, cuando hablamos de gerontología, realmente la gerontología es la prevención. Y tenemos que prever, y prever significa programar, tener en cuenta lo que nos espera en el futuro. Entonces tenemos que aprovechar esa segunda etapa en donde podemos ahorrar y que vamos a lograr llegar a la tercera etapa del ciclo vital, que es la etapa de la jubilación, en donde indefectiblemente vamos a empezar a tener menos y vamos a tener que utilizar esos ahorros, que no solo han sido ahorros económicos, sino también ahorros en salud, en cómo pretendemos y cómo hicimos en el ciclo de la vida para llegar a una vejez digna de ser vivida y sostenida económicamente. Porque en realidad tenemos que trabajar para llegar a ser viejo durante todas las etapas, porque es imprescindible que lo hagamos, porque podemos llegar a ser viejo con 85 años en buenas condiciones o podemos llegar a los 65 años en muy malas condiciones. Eso va a depender de las inversiones que hayamos hecho en el transcurso de la vida o las desinversiones que hicimos en el transcurso de la vida. Por lo tanto, es una, una manera de ser, de cómo querer llegar, de cómo querer estar. Personalmente creo que tenemos factores de riesgo, que hay factores de riesgo que son inmodificables, como es la edad, que es el primer factor de riesgo, como es el sexo, que aunque nos operemos no lo vamos a cambiar, y como es la etnia, que tampoco la podemos cambiar. Pero todos los otros factores de riesgo lo podemos mejorar. La hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, la actividad física, etc. Por lo tanto, va a depender fundamentalmente de cada uno de nosotros cómo queremos llegar a ser viejos. Muchas gracias, doctor Nayim. ¿Aplauso? Todos estamos anotando ahí la fórmula, no fórmula, pero son consejos, son recomendaciones importantes, doctor Nayim. Y para ir más allá también, doctor Fache, y por los tiempos, usted hablaba en alguna presentación de las 3 o 4 M como recomendaciones para el autocuidado, porque acá se ha hablado mucho de la prevención. Tenemos que partir por nosotros, en nuestra prevención, ¿no es cierto? Y eso durante toda la vida, como decía el doctor Nayim. Doctor Fache, ¿cuáles serían esas recomendaciones, esos tips, aprovechando acá la presencia de 3 geriatras? Es bien desafiante porque necesitamos un sistema de salud que nos apoye para eso. Entonces, yo partiría soñando que me gustaría tener un sistema de salud que sea integral, que sea interdisciplinar, que tome en consideración la función de la persona, que sea flexible, que vaya siendo capaz de adaptarse a las necesidades que van ocurriendo, ir pensando también que ese mismo sistema tenga esa sostenibilidad que plantea el profesor Nayim, porque si vamos a tener la necesidad de poder integrar diferentes actores, tiene que ser capaz de poder mantenerse en el tiempo. Y que también permita ese cambio cultural de la forma como nos estamos comunicando con respecto al proceso de la vejez. Ahí todo ha impulsado desde hace algunos años el concepto de la gerocomunicación, porque hoy día el lenguaje genera realidades y tenemos mucho que avanzar en ese sentido. Con una base de esas características, uno puede tratar de tomar estas M's que han propuesto ahí desde Estados Unidos, pero que tiene que ver específicamente con principios que van desde la bajada, de cómo pudiéramos tratar de poner algunos lineamientos que nos faciliten quizás el proceso de nuestra bajada sanitaria, que tienen que ver con ámbitos como tratar de tener un buen control de nuestras enfermedades, lo que se llaman las morbilidades y los medicamentos, que son ámbitos muy médicos, pero que, como ya vimos, en la medida que nos vamos poniendo más viejos, la probabilidad de que vayamos juntando enfermedades también va creciendo. Por lo tanto, es un ámbito que de manera bien variable va a estar presente, pero de una otra manera es muy probable que lo esté. Segundo, la parte mental. Aprendimos mucho durante la pandemia, donde a veces si poníamos los ejes o los énfasis solamente en la parte de la salud médica y descuidábamos la salud mental, vimos la cantidad de coletazos que eso trajo con situaciones como lo que fue el aislamiento
social. Así que la parte mental, ánimo, las enfermedades cognitivas, el hábito de poder dormir bien, fundamental. La movilidad, si yo no me muevo, me tuyo. Ese es algo que no es algo necesariamente técnico, es algo que conocemos desde inclusive lo que nos han enseñado nuestros familiares. Entonces, hoy día sabemos que esa movilidad es fundamental, el que se mueve le va mejor. Cómo lo adaptamos, lo plantea muy bien la profesora Carrasco. Eso es totalmente llevado a lo que es la realidad de cada persona, pero es un pilar que tenemos que tener. Y una motivación, esa es la última. Si no tenemos una razón para poder hacer todas estas cosas, algo que justifique y que le haga sentido, evidentemente, no vamos a encontrar ahí el porqué y vamos, mejor que cerremos la puerta y nos vayamos. Entonces, ahí es donde se dan estas condiciones que son tan importantes, pero necesitamos un sustrato sanitario que nos dé la espalda para poder avanzar en ello. Muchas gracias, doctor Fache. Yo lamentablemente un aplauso. Tengo que yo les agradezco el espacio, voy a ser aquí el peor invitado, pero lamentablemente tengo un compromiso en este momento, así que me voy a teletransportar, pero les agradezco y aquí los dejo, pero en las mejores manos. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Cómo hacemos, gracias doctor Fache, cómo hacemos, Ángela, doctora, profesora, Ángela Arenas, para que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que Chile escribió, ¿no es cierto?, uno de los primeros países junto con Argentina, ¿cómo hacemos para que las diferentes leyes, normas, no sean letra muerta, sino que efectivamente beneficien a las personas? ¿Cuál es ahí el desafío, profesora? En este contexto de economía plateada, longevidad, etc. Muchas gracias. Bueno, creo que una de las primeras menciones que hay que hacer tiene que ver con lo que dijo el profesor Nalim, que dice relación con el edadismo, el combatir el edadismo, que está ya reconocido y sumamente sancionado en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Y todo lo que dice relación con la economía plateada tiene que ver sobre todo con la discriminación por edad y el edadismo, en particular en materia laboral. Si nosotros revisamos, por ejemplo, hoy en día hay una discusión que está latente y que se ha dado en ámbito público de discusión pública por las edades de jubilación, tanto en el sector privado como en el sector público. Si ustedes se fijan, nosotros en el sector privado tenemos distintas edades de jubilación para hombres y mujeres, 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres, y bueno, somos el único país del mundo que tiene esa diferenciación etaria entre hombres y mujeres al momento de jubilar. Por otro lado, sabemos que es una edad muy temprana de jubilación para las mujeres, porque a los 60 años las mujeres estamos estupendas en Chile. Por lo tanto, no nos imaginamos jubilando a los... ¿Cierto, doctora? Por supuesto. Entonces no nos imaginamos hoy en día jubilando a los 60. Se dice que deberíamos aumentar esta edad de jubilación. Pero por otro lado, si nosotros revisamos los países que están más avanzados que nosotros, porque son desarrollados, pero a la vez que tienen una misma expectativa de vida al nacer, o similar a la chilena, que está entre 77 años para los hombres y 83 para las mujeres, si no me equivoco, nosotros vemos que esos países ya van en 67 años, por ejemplo en Alemania, Finlandia, etcétera, y 68 años llega este año España. Entonces, nosotros claramente estamos un poquito atrás si pensamos en los 65, podríamos pensar que deberíamos ya seriamente comenzar a aumentar esa edad. Y bueno, y por otro lado pensar en qué va a pasar con aquellos que quieren y pueden seguir trabajando, qué opciones damos. Y por otro lado, en ámbito público, ustedes tienen que pensar también que nosotros, hoy en día se está discutiendo fuertemente el tema de la ley 21.724, que en su artículo 90 establece que el reajuste al sistema público, en el cual a los trabajadores del ámbito público se les pone como tope de años de jubilación los 75 años. Entonces, como incentivo a ellos, se les da 6 años de indemnización por años de servicio, que es un derecho que el funcionario público no tiene, pero a partir del 1 de enero de 2026 ellos tendrían que jubilar y quienes se adscriben a esta política van a poder además tener una indemnización de 6 años de servicio.
ustedes tienen que considerar que se delega mucho por muchos funcionarios públicos, dicen no, pero esta norma es imposible, es discriminatoria. Es muy discutible eso, para que ustedes no lo repitan. ¿Por qué? Porque tenemos otra norma que es de rango constitucional, que es el artículo 80, que dice que todo el Poder Judicial, a partir de los 75 años, los jueces, todos los jueces de la República, jubilan a partir de los 75 años, salvo el presidente de la Corte Suprema, que está en ejercicio, que él puede jubilar una vez terminando su periodo de presidente. ¿Ya? Si ha cumplido los 75 años, termina su periodo. Entonces hay una norma de rango superior que lo autoriza en el caso de los jueces. Por lo tanto, ¿por qué no podría una de inferior establecerlo para el ámbito público? ¿Ya? Ahí hay una discusión. No es tan claro, y además la del ámbito público, el administrador público, o sea, el ejecutivo, además da incentivos para el retiro. Entonces, la verdad es que si una persona es mayor, la verdad es que el tema, si es público o privado, a mí como funcionario es un accidente que yo sea del ámbito público o privado. Yo tengo un problema que es que quiero seguir trabajando y me da lo mismo la edad que tengo. Y el derecho en ese sentido siempre tiene que establecer un límite de algo, ¿me entienden? Muchas veces el derecho establece un plazo perentorio porque es parte de su naturaleza rayar la cancha, independiente de que si eso puede cumplir o no con un criterio estrictamente de justicia. Entonces, cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es establecer ciertos criterios jurídicos que acompañan ese límite del plazo. Entonces, lo que nosotros a lo mejor deberíamos replantearnos es si el tema de la jubilación y la pensión es en la edad estricta o si el tema es el establecimiento de una edad, y eso debería estar acompañado de un criterio que nos hable de la funcionalidad y de la habilidad que tenga la persona para el cumplimiento de una función o una ocupación determinada, para poder evaluar con ambos criterios, es decir, tengo un cumplimiento de una edad, pero además ver si esa persona ante una función determinada tiene habilidad y posibilidad de seguir ejerciéndola o no. Creo que eso nos podría dar más luces de cómo seguir trabajando este tema y también más luces para el legislador, porque hoy en día está bastante perdido en este ámbito. Muchas gracias. Un aplauso para la profesora, que también está con los tiempos. Aquí son pura gente ocupada, muy convocada, obviamente, porque son importantes, pero también quiero decir que los verdaderos expertos vivenciales son ustedes. Ustedes son los verdaderos expertos vivenciales y nosotros acá tratamos de interpretar la realidad también y poder ayudar, ¿no es cierto?, en este camino que también un poquito pedregoso a veces, justamente con lo que hablábamos de las visiones negativas, con las diferentes posturas. Doctora Carrasco, ¿cómo hacemos? Hoy día tenemos falta de geriatras, hoy día hay falta de especialistas. La población, las personas que estamos acá, ¿cómo podemos también ser agentes, agentes multiplicadores, efectivamente, para no esperar solamente ir al geriatra y preocuparnos de nuestra salud, que es integral, no es solamente lo físico? ¿Cómo lo hacemos? Y también pensando en lo intergeneracional, como decía el doctor Nayim, desde la infancia, y lo que decía también Ángela respecto del derecho. A ver, yo creo que los geriatras efectivamente somos pocos, somos más que antes. Yo creo que todas las universidades han hecho un esfuerzo importante de formar más especialistas. Actualmente yo revisé el número ayer, hay 213 geriatras en el fondo en Chile acreditados por la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y para que tengan una idea, en el fondo para más o menos para los millones de adultos mayores en Chile hay como 1 cada 11.000 personas mayores, ¿ya? Y las cifras en España, por ejemplo, como para tomar una referencia, tienen entre 4 y 5, estiman ellos, que es como el número por cada 10.000, es como el número, o sea, nos falta crecer como 5 veces más. ¿Ya? Pero mientras tanto, no, y solo porque quiero comentar algo más de eso, es que en el fondo uno necesita como una política de Estado que sea global para disminuir esta brecha, porque cuando uno ve, por ejemplo, ahora hace poquito yo trabajo en la universidad, entonces estoy como más vinculada a la parte como de académica, cuando uno ve como cuántas becas de formación se dan, por ejemplo, de pediatras no tienen relación el número con las necesidades que hay de geriatría.
sobre todo en nuestro país, que tenemos muy poquitos nacimientos. Entonces, creo que en el fondo la geriatría hoy día es un bien escaso y por lo tanto yo creo que tenemos que preocuparnos de que los geriatras que hay estén bien ubicados, ¿ya? Y donde yo creo que tienen una labor tremenda en lo que es docencia, y ahí voy a responder tu pregunta. En el fondo, ¿por qué? Porque en el fondo tenemos que lograr educar al resto del equipo de salud, no solo los médicos, sino que también los kinesiólogos, la enfermera, nutricionistas, etcétera, ¿ya? Necesitamos, en el fondo, que prestar servicios y educar a la gente, a los médicos de atención primaria, ¿verdad? Y en el fondo los geriatras, que son poquitos, en el fondo, y que tienen muchos años de formación, entonces en el fondo también hay que ubicarlos estratégicamente en los centros donde se toman decisiones, ¿verdad? Para que nuestros sistemas de salud sean más amigables, porque en el fondo si llega un ingeniero a hacerse cargo de un hospital no tiene por qué saber la importancia de la geriatría, ¿ya? Ni cuáles son las medidas que para las personas mayores son importantes. Entonces necesitamos ubicar a las personas, en el fondo, con formación en sitios estratégicos, en toma de decisiones, en políticas públicas, en administración hospitalaria y, por supuesto, en atención clínica de los pacientes más complejos, ¿ya? La sociedad y, en el fondo, y los sistemas de salud, ¿ya? Eso creo que es fundamental. Y desde el punto de vista como de la academia, también tenemos un rol, en el fondo, de poder influir en los otros profesionales, ¿verdad? Porque en fondo necesitamos que los hospitales sean hechos de una manera que las personas mayores sean fáciles de acceder, necesitamos que los edificios, ¿verdad?, tengan las rampas y las cosas necesarias para las personas que tengan movilidad reducida, incluidas las personas mayores, pero no exclusivamente. Entonces necesitamos que los periodistas hablen con un lenguaje que disminuya el estigma negativo hacia las personas mayores. Entonces necesitamos influir, ¿verdad? Y en eso, en el fondo, están todos llamados, o sea, no solo los geriatras, sino que, en el fondo, todas las personas que están como sensibilizadas con el tema, en el fondo, es muy importante que puedan influir, ¿verdad? Y que sean una voz que ayude a disminuir el estigma y a mirar la vejez de una manera, yo diría, no necesariamente más amorosa, pero es mucho más real, porque efectivamente la vejez se vive de manera muy distinta, y cuando a uno le dicen una persona de 80 años, quizás alguno se imagina a una persona muy dependiente y otro puede imaginarse a una persona que está corriendo la maratón. Entonces, en el fondo, la vejez es muy heterogénea y necesitamos que eso sea más visible. Muchas gracias. Un aplauso para la doctora Carrasco. Sí. Quisiera, un aplauso para Ángela, que tiene que retirarse. Agregar algo a lo que dijo Ángela. Sí, doctor Naim. Un minuto, ¿no? Por favor, yo quiero plantearle ya para ir cerrando y ojalá tener alguna posibilidad de pregunta para ustedes. ¿Cómo hacemos si no logramos a los 60 o 65 años tener tiempo, energía y dinero? Las tres cosas juntas. Es difícil. Con la gerontoprevisión. Con la gerontoprevisión. Estamos trabajando para eso. Pero quiero decir algo con respecto a lo que dijo la doctora. ¿Se escucha, no? Se escucha. Y posiblemente sea políticamente incorrecto. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que aumentar la edad de jubilación. La esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los varones en 8 a 10 años, depende dónde. Y tiene razones, por supuesto, biológicas. Las mujeres tienen un doble cromosoma, XX, los varones tenemos un XY, esa patita que nos falta, que es una X frustra, hace que tengamos menos posibilidades. Las mujeres tienen estrógeno, que protegen incluso a los telómeros, que son los capuchones que tienen los cromosomas arriba, que a medida que va pasando el tiempo se van acortando y por lo tanto las células mueren. Las mujeres tienen naturalmente una generosidad que le ha dado, valga la redundancia, la naturaleza que no nos dio a los varones, que es tener otro ser durante 9 meses en su útero. Eso le da una fortaleza extraordinaria. Tienen la posibilidad del amamantamiento. Eso se da en todo el reino animal, humano y de los animales, porque las hembras también son mucho más fuertes que los varones. Por lo tanto, creo que es injusto que en la actualidad, acaba lo políticamente incorrecto, sobre todo para las mujeres, creo que es injusto que en la actualidad
a las mujeres las jubilen antes y a nosotros nos jubilen después, cuando nos morimos 8 o 10 años antes. Deberíamos realmente tener la misma edad para jubilarnos. Gracias, doctor Nayim. Gracias. Agradecer a los panelistas que ya no están acá, que tuvieron que retirarse. A la doctora Marcela Carrasco, un aplauso para ella, por favor. Al doctor Félix Nayim, por favor, doctor. A Carolina. ¿Ah? Y a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. El aplauso Éxito. para Marco también, quien ha moderado de manera magistral este panel. Los invitamos a mirar al fotógrafo, por favor, y les vamos a hacer entrega de un presente en agradecimiento por haber participado de esta conversación.